En un caserío neblinoso, poblado de fantasmas, un hombre busca a su nieta desaparecida. En un pueblo sin mapa, un profesor, anciano y pensionado, trata de hallar a su esposa, raptada y extraviada para siempre por los ejércitos de la guerra. En Bogotá, una familia prepara una fiesta conmemorativa, apoteósica, sin saber que serán arrastrados por el río violento que llevamos en la sangre hasta terminar en la tragedia. Hoy, en Señal Literaria, uno de los autores más queridos de la narrativa colombiana, Evelio Rosero. Bienvenidos una vez más a Señal Literaria. El día de hoy nos acompaña aquí en la casa uno de los autores más queridos de la literatura colombiana, una de nuestras mejores naves en el mar infinito de los libros, el autor de esas grandes novelas memorables como En el Lejero, Los Ejércitos y Casa de Furia. Les hablo de Evelio Rosero. ¿Cómo estás, Evelio? Bienvenido a Señal Literaria. Muchas gracias, Eri. Gracias sobre todo por invitarme al programa y a la cercanía con los lectores. Gracias a ti por estar en este espacio pensado en los lectores, Evelio. Finalmente es la razón de ser de este espacio y que autores que vienen trabajando con tantos años y tanto rigor como tú tengan un espacio en la televisión colombiana. Evelio, yo quisiera que en esta conversación empezáramos hablando de esta trilogía tuya, esta trilogía tan potente de la violencia, que podríamos decir que comienza con este libro, se lo voy a mostrar, es un bello libro, En el Lejero. Y lo que te quiero preguntar, Evelio, es, pues esta es una novela muy impactante, ¿no? El protagonista es un anciano que está buscando a su nieta en un pueblo fantasmagórico, si se quiere, donde hay una calle derrumbada. Es un pueblo que nos dice muchas cosas. Por ejemplo, en una ventana hay una cabeza de un perro muerto. También recuerdo, es una imagen muy poderosa, un muchacho que está jugando fútbol en una cancha con la cabeza de una anciana y el personaje en la medida en la que transcurre y camina por el pueblo se va dando cuenta del tipo de pueblo en el que está transitando. ¿Qué nos puedes contar tú de entrada de la construcción de esta novela, que fue la primera de esta trilogía, si se quiere? Sí, no había yo considerado como una trilogía estos libros que acabas de mencionar, pero sí cumplen esa norma, digámoslo así, porque las tres novelas se corresponden y sobre todo la primera, En el Lejero, es como el comienzo, el preámbulo de ese mundo de la violencia en nuestro país. En el Lejero lo escribí, por supuesto, antes de Los Ejércitos y estas dos antes de Casa de Furia. Igualmente, Casa de Furia es la consecuencia de estas dos anteriores. Diríamos que es la cima, la conclusión ya depurada de la indagatoria que se hace en las anteriores novelas. Sí. En el Lejero está ubicada, como la mayoría de mis obras, en la región de Nariño. No se menciona un pueblo definido, pero sí se inspira en Túquerres, que es un pueblo bastante frío en Nariño, que lo llaman La Nevera. Así como otros de mis relatos están también ubicados en pueblos de Nariño como Ipiales, Cumbal, Consacá, Yacuanquer, nombres indígenas. Todas estas regiones inspiran el espacio, no solamente físico, geográfico, sino también humano de los personajes de mi novela. Sí. Entonces sí, El Lejero francamente es la primera de esas incursiones en la violencia. Evelio, y es muy impactante, es decir, te confieso que en la medida en la que yo leía como lector sentía un poco de miedo. Creo que logras transmitir lo que sucede en tantos rincones aquí de Colombia, ¿no? Un clima de miedo y de silencio reinante, que las personas prácticamente están paralizadas. Esto de que el protagonista, Jeremías, va caminando tratando de descubrir un poco el pueblo, y esa imagen es impactante. Y encuentra a un muchacho jugando fútbol a lo lejos, en una cancha llena de neblina, y se da cuenta que no es un balón, sino la cabeza de una anciana. ¿Cómo construyes tú esas imágenes tan poderosas? ¿Cómo te llegan? De la misma realidad. El Lejero es sobre todo una pesadilla.
yo mismo tenía sueños, pesadillas con esos ambientes en el lejero. Ahora, la escena donde están jugando fútbol con la cabeza de una anciana nace de una noticia que leí en un periódico bogotano hace años. No sé qué actores de la guerra, si soldados o guerrilleros, estaban jugando con un cráneo, fútbol. O sea que eso no es un invento también del escritor, sino es la misma realidad colombiana, que es todavía más irreal y más aterradora que la misma fantasía que pueda adoptar un narrador. Es la misma realidad nuestra la que inspira estas novelas. Yo recuerdo, Evelio, ahora que estás diciendo eso, la noticia de un partido de fútbol que se hizo con la cabeza de una de las víctimas de una masacre paramilitar. Y claro, en la medida en la que leía el relato pensé en eso también. Este es un país en el que suceden ese tipo de cosas. Así es. ¿Se podría decir, Evelio, que este libro entonces nace de una pesadilla rural, tal vez? Sí, sí. Todos nosotros los colombianos estamos signados de una u otra manera por la violencia. Hemos tenido la cercanía de la violencia, ya sea de manera directa o indirecta. Y a mí personalmente me correspondió desde muy joven. Mi padre era ingeniero civil, somos 9 hermanos en la casa. A mis hermanos mayores, por la profesión de mi padre, les tocó viajar por muchas partes de Colombia. Vivieron años en Cartagena, años en el Darién, años en Tumaco, en Tunja. Ya cuando nací yo en Bogotá, a mi padre lo trasladaron a Pasto y mi infancia transcurrió en Pasta. Yo nací en Bogotá, pero a los 8 años viajé a Pasto y yo creo que no tenía más de 9 años cuando nos llevaron a San Pablo. Mi madre era de San Pablo. Yo salí a caminar, era un pueblo de calles, de piedra de río, no estaba pavimentado, muy lindo, caballos por todas partes, muy, muy rural, muy agreste, como de las películas de vaqueros. Fui a la plaza central y vi un grupo de gente. Fíjate, yo era un niño, no era consciente de lo que estaba pasando. Me acerqué y encima del zapato de uno de los que estaban mirando atentamente algo que yo no veía todavía, había un billete de 1 peso. Entonces me agaché como buen niño que era y fui a tomar ese billete y desde allí miré que estaba acostado un hombre boca arriba, sin camisa, y le salía del ombligo como un alambre de ropa desenrollado que iba hasta la boca. Algo rarísimo que me dejó estupefacto, por supuesto. Me cogí ese billete de 1 peso y me fui. Pero la imagen de ese muerto, del que yo no sabía si estaba muerto o asesinado, qué había pasado, me quedó en la cabeza. Y así muchas otras escenas de esa y otras índoles a través de la vida. No en vano, pues, resulté escribiendo libros como En el Lejero, Los Ejércitos, o La misma Casa de Furia. Claro. No sé si he sido elegido por esos tópicos de la violencia del país para trabajar sobre esto o que yo los busqué de una u otra manera. Sé que tu papá era un gran lector, Evelio, y que tus hermanos también grandes lectores. Pero bueno, para ir cerrando esta parte sobre El Lejero, esta gran novela, Evelio, hay algo muy impactante también y es el hecho de que en una parte se habla de un cementerio de guitarras. Es como si la música también hubiera sido asesinada en este pueblo. Y otro rasgo bien particular es que en la medida en la que Jeremías camina, siempre se oye el crujir de unos huesos debajo de él y entonces nos damos cuenta que las calles del pueblo están llenas de cadáveres de ratones y de ratas, ¿cierto? Sí, así es, exactamente. Así es. Sí. Bueno, Evelio, pasemos a la segunda novela, si se quiere, de esta trilogía, así como la llamo yo, tu gran trilogía de la violencia, que es Los Ejércitos. Esta novela es premio Tusquets de novela y recientemente quedó catalogada en el colombiano con una lectura que se hizo de más de 100 participantes, lectores y académicos, como la mejor novela colombiana en lo que va del siglo. ¿Cómo recibiste esa lectura? Pues muy confortante que lectores colombianos hayan elegido a esta novela y es algo para mí importante, tan importante o más que el premio que mereció con su traducción al inglés en Inglaterra. Pero son para mí empujones, sobre todo espirituales, que confortan y ayudan, animan a seguir escribiendo. Evelio, metámonos ya un poco en lo que es esta novela. Algo que te quiero preguntar es, esta es una novela en la que, es decir, transcurre en un pueblo, San José, ¿cierto?
No sabemos en dónde queda San José. En alguna medida yo pienso que San José podría estar ubicado en cualquier rincón de Colombia, pero me llama la atención que la tranquilidad de San José se ve quebrada por la llegada abrupta de los ejércitos de todo tipo. El ejército mismo, paramilitares, guerrillas, pero no se sabe exactamente cuando empieza la violencia dura quién hace qué. Es como si los ejércitos estuvieran dotados de una entidad un poco fantasmagórica. ¿Fue lo que quisiste decir o cómo construiste eso? Sí, fíjate, por eso la trilogía. Cuando terminé en El Ejero, sentí que faltaba algo. El personaje en El Ejero tiene 70 años. Jeremías Andrade busca a su nieta. El personaje de Los Ejércitos también tiene 70 años, el profesor Pasos. Hay ya esa ligación y están inmiscuidos directamente en la violencia rural colombiana, en un pueblo en Colombia. También este pueblo de San José es una inspiración de algún pueblo de Nariño, de nuevo, de su cultura, en fin. Pero ya no existe esa pesadilla, esa secuencia de sueños aterradores que están en El Ejero, sino creo que hay otro tipo de mirada, tal vez más objetiva, más con los pies en la tierra, y sin embargo sigue siendo estremecedor, sigue siendo estremecedora la realidad que rodea a los personajes, que los empuja a sufrir más, a tratar de liberarse y finalmente escapar de ese pueblo en donde están asediados por los 4 ejércitos de siempre, los paramilitares, militares, guerrilleros y narcotráfico, que son los narcotraficantes los que alimentan esta guerra, la compra de armas y todo. Son en realidad 4 ejércitos y en la mitad el civil, y eso es lo que está ocurriendo justamente ahora, yo creo que a la raíz cúbica de lo que yo he relatado en estas obras. Sí. Evelio, esta novela, como tú lo acabas de decir, el protagonista es un abuelo ya, un profesor pensionado prácticamente, un señor ya de 70 años, un poco cansado, que de repente le toca resistir la desaparición de su esposa y empezarla a buscar por las calles de este pueblo, pero pasa algo y es que el tiempo a él se le va como tergiversando y él empieza a preguntarse qué hora es, qué día es, cuándo estamos. ¿En qué momento estamos? Es como si la realidad se le fuera un poco desdibujando y yo lo que te quería preguntar es si eso era algo que querías contar, como si la guerra es algo tal vez atemporal y que las víctimas la viven de una manera muy particular en su memoria. En las novelas siempre hay algo que el narrador quiere contar conscientemente y a medida que escribe su obra aparecen de la nada, en un capítulo, ya al comenzar el capítulo, al finalizar, situaciones con las que no contaba, no se esperaba, ni siquiera había imaginado, y esas son las más importantes, las más delicadas, y hay que saber si se las deja o elegirlas hasta cierto punto y continuarlas. Ya eso tiene que ver con la misma narrativa, la técnica que se emplea al escribir una obra. Lo que tú me dices es justamente la mirada de un lector y me impresiona por eso. Entonces uno no es dueño a veces de las mismas palabras, pareciera que uno fuera un mediador entre voces que llegan de ultramundo, de la misma realidad y lo empujan a uno a desligarse por tal personaje, por tal situación, y así es que se va configurando una novela. Yo obedezco mucho a la intuición, yo no hago mapas para escribir una novela, me dejo arrastrar por lo que pueda ocurrir como si fuera el azar el que dictamine cada vuelta de capítulo hasta llegar a un final. Hay algo llamativo en esta novela también, Evelio, y es que a pesar de esa violencia tan atroz que está viendo el protagonista que sucede en el pueblo, secuestran a los vecinos, desaparecen a su esposa, él no se va, él se queda ahí en la búsqueda, ¿cierto? Él está empecinado en quedarse, ¿cierto? Él está empecinado en quedarse. Sí. Evelio, es cierto que esta novela nace directamente de una impresión muy fuerte que tú tuviste por el caso, bueno, que tú tuviste, no, que presenciaste, conociste casos cercanos de desplazamiento y violencia en Cali. Hablé con desplazados por la violencia, hice un trabajo más periodístico de campo, muy espontáneo. Fin de semana me iba a los semáforos donde pedían ayuda estos desplazados por la violencia, con carteles que decían vengo de tal parte, no tengo casa. Charlaba con ellos y ese fue uno de mis trabajos, además de la investigación ya de periódicos, testimonios radiales, testimonios escritos.
antes de continuar con la novela. Ya la había abordado de manera plenamente espontánea a partir del testimonio de una mujer ya vieja en la televisión, diciendo que tenía 2 hijos, que uno se había ido con los paramilitares y el otro con la guerrilla, que ambos estaban, que no se sabía dónde estaban, pedía ayuda. En fin, todo esto me impulsó a trabajar, no solamente como escritor, sino como habitante de este país. Yo sé, Evelio, que en España empezaron a salir comentarios de gente que se preguntaba, ¿y esto habrá sido cierto? Evelio, ¿de dónde habrá sacado esto? Es que hay imágenes muy impactantes, por ejemplo, el hecho de que en alguno de estos ejércitos, uno de los personajes, de los integrantes, sostiene relaciones sexuales con el cadáver de una mujer muy bella. Entonces, yo creo que tú tuviste la realidad colombiana a la mano, porque uno podría pensar que muchas de esas cosas sucedieron. Sucedieron, también eso nació, lo vi en una noticia de hombres haciendo cola frente al cadáver de una mujer, y sucedieron. Yo guardé esos recortes, no los tengo ahora, pero debí haberlos guardado y haberles hecho un rastreo un poco más, pero quedaron en mi novela. Claro. No son ningún invento, no son ficción literaria. En España muchos lectores se asombraban de eso, del secuestro de un perro, también de ese otro tipo de detalles. Correcto, sí. Sí, entonces no fue un solo hombre y la violación de un cadáver, sino varios haciendo cola frente a esto. Y yo no sé ahora qué diría la corrección política de estos temas, pero es la realidad. No se puede uno someter ese tipo de realidad a una inquisición de la verdad. Eso es verdad, porque hemos estado viviendo un tiempo últimamente en el que hay un revisionismo histórico, ¿no? Y como que se quiere cerrar mucho de nuestros contenidos como si las cosas no hubieran pasado. Es decir, y uno lo que piensa es que si uno quiere criticar, o sea, si uno quiere censurar la historia y la literatura, pues no va a pasar mayor cosa. Para eso existe la crítica, finalmente, ¿cierto? Así es. Yo siempre seguiré escribiendo lo que tenga que escribir sin ningún miedo al parecer de personas que estén propugnando por hacer de este mundo lo que no es, claro. Convertirlo en algo que no es. Claro, así es. Evelio, bueno, yo sé que uno de los grandes temas de esta novela es la desesperanza, ¿cierto? Lo sentí así tal vez también en la lectura de la primera novela de la que conversamos, En el Lejero. No sé tú qué piensas, si la desesperanza es un tema latente, pues que tiene que ver también con nuestra violencia tan cruda, ¿no? Sí, hasta cierto punto, sobre todo desesperanza, como tú lo señalas. Sí. Pero fíjate que finalmente en la primera novela, Jeremías Andrade encuentra a su nieta y ese albino que lo tiene a él atrapado, secuestrado, en fin, termina suicidándose, tirándose al abismo. No es que sea eso una esperanza, pero sí por lo menos es un final abierto a la posibilidad de salvarse, ¿no? de encontrar al que se busca, en fin. Ahora en los ejércitos sí no hay ninguna esperanza de esa índole. Total. Ya él sabe que van detrás de él y lo van a matar. Tengo varias novelas, tengo incluso cuentos para niños y una vez me di cuenta que uno de ellos era un preámbulo también de los secuestros. Ajá. Un cuento para niños, no pensé en los secuestros escribiéndolo. Lucía o las palomas desaparecidas. Ahora mirándolo bien es un cuento donde habla ya de los secuestros y es un cuento para niños que yo creo que también avisa de por qué es permanente en mí esa realidad. Sí, Evelio, yo creo que además es una virtud de esta novela el hecho de que no sepamos exactamente dónde transcurre. La Hora del Té podría ser un pueblo ubicado en cualquier latitud colombiana porque claro. Es una realidad que se ha repetido en muchos pueblos en Colombia. Pienso en todas esas grandes masacres, la época de las masacres y todo esto. Bueno, Evelio, antes de que pasemos a la tercera y última novela, Casa de Furia, una pregunta breve sobre tu disciplina, porque yo sé que tú escribes a mano y te levantas muy temprano, de pronto a las 3 de la mañana. ¿Todavía sigues ese ritual para escribir? Sigo, no es voluntario. Siempre a las 3 de la mañana estoy ya despierto y ¿qué puedo hacer a esa hora con tanto silencio sino sentarme a escribir? Y más si estoy estimulado, si me siento contento con lo que estoy trabajando. Claro. A veces es más difícil y entonces hago otra cosa, leo, corrijo, pero para crear, para trabajar sobre la página en blanco, yo trabajo en cuadernos de formato grande
sí es bueno ese silencio, esa hora. Ya desde hace varios años lo hago así. Cuando era escritor joven de 20 a 30 años, sí tenía otros horarios, pero después de los 30 años para acá, por lo general trabajo a esa hora y hasta las 7, 8 de la mañana, y después ya me dedico a hacer ejercicio, a caminar, a bicicleta, a estar con los amigos o a tocar la guitarra. Bueno, Evelio, pasemos a la última novela, Casa de Furia. Esta es una novela en la que un matrimonio hace una fiesta para conmemorar justamente años de boda, sin saber que esa fiesta a la que llegarán personajes de todo tipo terminará siendo una tremenda tragedia, una violencia exorbitante realmente que nos habla del río violento que llevamos nosotros en las venas y de la cultura, a veces de la intolerancia, de no entender al otro. ¿Qué nos puedes contar tú de entrada de esa novela y qué fue lo que quisiste decir? Bueno, esta novela, a diferencia de las dos anteriores, es urbana. Es una novela que transcurre en Bogotá, Sí. en los 70, en un barrio de clase media, La Castellana. Y justamente es una fiesta, es la alegría de un matrimonio y se convierte en todo lo contrario. Pero yo creo que en esta novela está la conclusión de las dos anteriores. Ya no solamente es un conglomerado social, un pueblo, sino también la familia, el papá, la mamá, los hermanos, los que se ven inmiscuidos. Está la religión con estos sacerdotes que llegan de visita. Está el militar, los narcotraficantes. Todo lo condensé en esta familia, en esta casa, en esta celebración, y para mí fue un reto en el sentido de la cantidad de personajes que manejo. Son muchos personajes, fue por eso un reto, y sin embargo quise no dejarlos pálidos alrededor de un protagonista, sino todo lo contrario, que todos fueran protagonistas. La invitación mía para el lector es sobre todo con esta novela Casa de Furia. Si a mí me hubieran dado a elegir qué libro como el mejor de este siglo, de los míos, pues, no sería Los Ejércitos, sino Casa de Furia. Me parece una novela muy bien lograda y muy difícil de construir, Evelio, en la medida en que son muchos personajes retratados y cada uno con una historia tan detallada. Incluso podemos asistir al inicio del narcotráfico en Colombia con este personaje César Santa Cruz, que prácticamente es un marimbero, ¿cierto? Así es. Evelio, ¿tú crees que tenemos normalizada esa violencia que tú retratas de manera tan efectiva en la novela? Pues solamente con una palabra respondería a eso: catatumbo. Lo que está sucediendo ahora es infinitamente más horrible. Ya esas familias que dejaron sus casas, en esas casas están habitando los guerrilleros. Leía una noticia sobre eso. Están habitando los que los sacaron, los mismos asesinos, que no se los puede mencionar como guerrilleros, sino ya es un grupo con intereses de narcotráfico. Es horrible la pesadilla del país, es mucho más que cualquiera de mis novelas y cualquiera de las novelas que yo haya leído sobre ese tema. Evelio, no sé, una pregunta, ¿qué crees que te hace falta por contar, por decir? Por ahora estoy sin escribir. Terminé una novela el año pasado, en el segundo semestre, una novela sobre la conquista de América. La está leyendo el editor, yo creo que puede salir este año. Uno cuando termina de escribir una novela ya se dedica a leer, a buscar el descanso de la lectura. Sí. Es delicioso leer, escribir no es lo mismo. Entonces estoy a la expectativa de qué ocurre con esta novela sobre la conquista de América y tengo en ella cifrada pues muchas esperanzas. Me quedé muy contento con su escritura. Evelio, pues yo la verdad a la audiencia y a la gente que nos está viendo, los seguidores de este programa literario, el único que tenemos en este momento en el país, les hago la invitación para que busquen la obra de Evelio Rosero. Me parece que un autor que haya indagado de esa forma en la índole de nuestra violencia, muy pocos, y de esa manera tan humana y tan profunda. Y Evelio, es que esta novela Casa de Furia realmente lo deja a uno impresionado, es decir, todo lo que puede pasar incluso en un barrio, en una fiesta, y cómo puede terminar una celebración de una manera tan catastrófica, es impresionante, y te felicito por la escritura de esa novela. Muchas gracias, Eric. Bueno, también yo quiero darle las gracias antes de cerrar el programa a Carolina López de Random por el envío de estos libros y también a la gente de Planeta por enviarnos la obra de Evelio Rosero. Aquí tenemos varias de sus novelas que yo las recomiendo plenamente. Evelio, entonces para ir cerrando este programa en homenaje a tu obra, que eres un autor tan consagrado,
Yo te invito a esa silla amarilla para que selecciones el fragmento que quieras de cualquiera de los dos libros, Los ejércitos puede ser, y le demos un broche de oro a este programa. De acuerdo. Voy a leer el inicio de Los ejércitos. Hay un epígrafe de Molière que dice: ¿no habrá ningún peligro en parodiar a un muerto? Y era así. En casa del brasilero, las guacamayas reían todo el tiempo. Yo las oía desde el muro del huerto de mi casa, subido en la escalera, recogiendo mis naranjas, arrojándolas al gran cesto de palma. De vez en cuando sentía a las espaldas que los 3 gatos me observaban trepados cada uno en los almendros. ¿Qué me decían? Nada, sin entenderlos. Más atrás mi mujer daba de comer a los peces en el estanque. Así envejecíamos ella y yo, los peces y los gatos. Pero mi mujer y los peces, ¿qué me decían? Nada, sin entenderlos. El sol empezaba. En el vórtice de nuestra violencia, donde habitan nuestros peores miedos y soñamos con tener otra vida, Evelio Rosero entró para contarnos esas pesadillas, para volver a mirarnos en el espejo deformante de nuestra realidad. Un escritor soñador y consagrado al oficio, al que le debemos algunas de las mejores páginas de nuestra literatura.